Hola, buenas tardes. En realidad nos hemos saludado todos y además ya estamos todos conmovidos y todos sabemos por qué estamos acá. Y todos estamos contentos de estar acá, que eso es todavía mejor, porque una de las cosas que yo aprendí estando cerca de gente como Ezequiel, y en particular de Ezequiel, es que la vida es un acontecimiento que... No, ahora no, porque se te va a caer, sos un tipo destacado. Es que la vida es un acontecimiento que merece celebrarse y yo celebro vivir porque me ha tocado conocer gente así. Nosotros somos periodistas y quizás tenemos una visión, la de mucha gente, sobre Ezequiel y la visión profesional específica de ver a Ezequiel. Yo sé que acá Ezequiel se lo está distinguiendo por algo que le vamos a poner un título pomposo que no se parece al individuo sin corbata que describía Diego, pero que es una obra. Nosotros estamos premiando la obra de un tipo. Es un tipo que ha hecho una obra. No es poca cosa hacer una obra. Es alguien que hizo lo que las obras indican. Puso un ladrillo arriba del otro. Nunca nos aburrió con un cachito de su cemento ni de su arena. Una maravilla las paredes de fútbol y de la vida que se tiran con Ezequiel. Pero esa obra, nosotros que somos periodistas y que trabajamos en redacciones hace tanto tiempo, sabemos de las notas que firma Ezequiel, a quien no le importa nada firmar nada. Sabemos que muchísima gente conoce a Ezequiel a partir de las notas donde aparece su larguísimo nombre a continuación. Pero hay una cosa mejor que las notas que firma Ezequiel, y acá conozco mucha gente de pocos y muchos años que puede decirlo, que es la médula de la obra de un gran periodista y que describe quién es ese tipo. Los cables de Ezequiel. Yo me he pasado la vida leyendo a Ezequiel en BIM y en ANSA, las dos agencias de noticias donde trabaja. La mayoría de la obra de Ezequiel en esas agencias no la lee más que los periodistas, o la leen lectores que reciben el destino de ese material sin que diga nunca el hoy destacado, justamente destacado nombre de Ezequiel. Esos cables son maravillosos. Ezequiel, como los buenos periodistas, como los tipos que saben que lo que importa son las noticias y no ellos, Ezequiel, como los tipos que saben, aún en esta era de feria de vanidades, de dogmatismos exagerados y de todas esas cosas, que lo que importa es el derecho de la gente a saber, y no exactamente que se lo diga alguien con la condición ilustre y notable de este gran tipo o alguien que es menos ilustre. Ezequiel en cada cable pone los 10 dedos, pone la vida, verifica los datos, los vuelve a verificar. Nosotros que hemos tenido la suerte de dar clase, montones de veces hemos llevado cables de Ezequiel Fernández Mur, sin decir jamás que son de Ezequiel Fernández Mur, para explicar cómo se cuenta una noticia. Yo he leído noticias de las más pavas, ¿sí? Noticias más de las más obvias, resultados de partidos que todo el mundo parece saber, contados por Ezequiel como casi no se cuentan. Es cierto, uno lee la nota de esta mañana de Ezequiel y no es que quisiera ser Ezequiel, quisiera ser Messi para que le dediquen algo así. Entre las múltiples distancias que nos separan de Messi está que Ezequiel no le dedica a todo el mundo una nota de esa naturaleza. Pero los textos que Ezequiel nos firman son su obra, son el nudo de su obra. Ahí está un tipo que escribe como escribe y que se calienta como se calienta por cada secreto de cada detalle, de cada cuestión de la vida.